Hola de nuevo. Bueno, pues continuando con los vídeos que se están haciendo sobre la aplicación de carta digital, concretamente a la versión 10, pues vamos a ver hoy uno que es casi de obligado cumplimiento. Hemos estado haciendo muchos vídeos sobre temas de proceso, cómo generar procesos con carta digital y todas esas cosas. Entonces no me he ido dejando atrás uno que ha sido, creo yo, esencial para todo lo que es el desarrollo de despliegue con carta digital, que es la creación de conjuntos de datos o la creación de elementos vectoriales que van a alimentar esos despliegues o esos proyectos que vayamos haciendo nosotros con carta digital. Bueno, para empezar, lo más importante sería cómo se estructuraría esta base de datos. La base de datos, nosotros cuando vamos sobre el menú vector, vemos que tenemos una opción que es crear una nueva base de datos y después crear un conjunto de datos. Estas son las dos opciones para nosotros crear esos elementos vectoriales. Bueno, pues el procedimiento, para que se entienda de una forma mucho más intuitiva, se ha hecho aquí un gráfico en el que podemos apreciar por un lado lo que es la base de datos. Esta es la que contiene todos los elementos que cuelgan en esa arquitectura de los conjuntos de datos. Entonces, esta base de datos lo que va a hacer es que va a albergar los conjuntos de datos que yo vaya creando. Yo puedo crear 4 o 5 conjuntos de datos colgando de esta misma base de datos. Luego ya carta digital lo va interconectando. Una vez que está ya abierto el proyecto y nosotros vamos viendo los conjuntos de datos, carta digital en un segundo plano lo va interconectando, que eso también es importante saberlo. Luego cada conjunto de datos estaría compuesto por unas tablas. Ya cuando vayamos viendo este vídeo, veremos viendo en qué consiste o qué información va a llevar cada uno de estos elementos. Esas tablas también pueden ser varias tablas las que yo vaya metiendo dentro de ese conjunto de datos, y después ya en esa estructura que utiliza la base de datos, pues cada tabla va compuesta de campos, que puede ser campo nombre, matrícula, vehículo, tipo, DNI, lo que sea, cualquier campo que nosotros queramos introducir que sea necesario. Y por último, estos campos van nutridos con la información que son registros, que es lo que yo utilizo para hacer mis consultas, hacer mis proyectos, o sea, desarrollar cualquier proyecto y demás. Si yo, por ejemplo, tengo una base de datos creada con un conjunto de datos de personal, y esa tabla de personal tiene conductores y tiene personal de oficinas, y cada uno de los campos tiene su DNI, esos registros, cuando yo hago una consulta a través de DNI, por ejemplo, pues me va a consultar dentro de esta estructura, ¿vale? Eso es importante tenerlo muy claro antes de empezar con lo que es el proyecto de creación de conjuntos de datos. Y después también, a la hora de crear un proyecto, lo que sí también es importante es saber qué vamos a necesitar, qué información tenemos nosotros que utilizar, si va a ser de personal, si va a ser de vehículos, si va a ser de despliegue, de unidades, de lo que sea, y crear esa estructura. Cogemos un papel y un lápiz, empezamos a trabajar y dice, bueno, pues vamos a hacer un despliegue de unidad en el que voy a tener una compañía, 3 secciones, y de cada sección lo voy desglosando, hago mi proyecto sobre un papel y después solo voy a pasar después aquí al conjunto de datos. Este vídeo va a ser largo porque se profundiza mucho en todo lo que es el inicio de la estructura de vectores dentro de carta digital, y aparte tiene una importancia casi necesaria para cualquier proyecto que ya nosotros queramos desarrollar, ¿vale? Entonces, como hemos explicado antes, la base de datos es la que alberga todos los conjuntos de datos. Entonces, para empezar, yo por ejemplo crearía una nueva base de datos que le vamos a llamar pues base de datos 1 y lo voy a guardar. Lo que he hecho ahora mismo ha sido crear únicamente la base de datos. Es un contenedor donde voy a empezar a meter información. Como sabemos ya, Carta Digital utiliza Access como base de datos de referencia para poder albergar todos esos datos. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, quiero generar ya información dentro de esa base de datos, crearía ya mi conjunto de datos. Yo pulsaría sobre conjunto de datos y aquí tengo la base de datos que yo he creado, ¿vale? Entonces, sobre esa base de datos, que la abro, le doy a guardar y ya me crea mi pestaña para empezar a trabajar con los conjuntos de datos. El primer conjunto de datos, pues le puedo poner personal. Sistema de coordenadas,
Importante, yo siempre me voy a tener que mover en un sistema de coordenadas. Elijo el que más se adecue a mis necesidades. En España, por defecto, pues UTM TRS 89, UTM 30 Norte, que será la franja UTM que está por el centro de España. Sabemos que englobamos 4 usos, vamos, el principal va a ser el 30 Norte. Pues seleccionamos sistema de coordenadas y después la escala. Esta pregunta es muy reiterativa. La escala no es la escala a la que yo voy a trabajar, sino, bueno, sí, la escala no del mapa, vamos a corregir el dato. No es la escala del mapa a la que yo voy a trabajar, sino esos elementos vectoriales que yo voy a insertar, lo voy a insertar en una determinada escala. Si yo tengo un mapa con una escala muy grande, de 1 a 10.000, pues entonces necesitaría poner iconos a 1 a 10.000 para que no me tapen mucho mapa. Si yo voy a trabajar con una escala más pequeña, de 1 a 50.000 por ejemplo, pues entonces lo que hago es que utilizo esos iconos de una forma más pequeña. Si yo, cuando vaya a pintar los iconos, veremos la diferencia que hay. Si yo tengo una escala muy grande y meto un icono muy pequeño, pues me sale demasiado voluminoso. No me interesa porque me está tapando mucha superficie de mapa. Eso es importante saberlo. Por defecto, pues normalmente siempre se trabaja con cartas digitales en 1.25, no sé, que sean proyectos mucho más puntuales de zonas muy concretas. Luego las tablas, ¿veis? Ya hemos pasado de la base de datos, hemos pasado al conjunto de datos, que se va a llamar personal, con su sistema de referencia, y después tenemos las tablas. Las tablas pueden ser de varios tipos, puntuales, lineales y de áreas, que se denominan entidades. Y después tenemos otra que veremos más adelante, cuando pusemos un botón, que sería de tipo texto. Entonces yo tengo dos posibilidades de poder generar esas tablas. O bien selecciono aquí lo que yo necesito, yo puedo seleccionar las tres y le doy a aceptar y me crearía aquí en mi panel de leyenda una tabla de tipo puntual, una de tipo línea y una de tipo área. O bien puedo ser más selectivo en el criterio de asignación de esas tablas, las borro todas y le digo nueva tabla. Cuando digo nueva tabla ya estamos en la pestaña de tablas, ¿vale? Importante, como hemos dicho que estamos hablando de una tabla de personal, pues vamos a poner aquí personal, guión bajo importante, guión bajo 1. Personal 1 quiere decir que dentro de personal voy a generar tres tablas, personal 1, personal 2 y personal 3, para que veáis cuál es la estructura y cómo se puede jerarquizar esto. Importante, no admite ni signos especiales, ni tabulaciones, ni espacios, ni nada, solamente los típicos signos que se pueden poner en los nombres de las carpetas, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Si es un icono, si es un punto no lo admite, un guión solamente admite el guión bajo, por ejemplo, para poner espacio. Luego, clase de geometría, como yo no he seleccionado ninguna anteriormente, si yo por ejemplo vengo aquí y aquí no seleccioné ninguna, acordaros que he borrado las tres y la he hecho yo a mi necesidad, pues entonces personal va a ser tipo puntual, pues ya está, le pongo entidad punto. Aquí donde viene la diferencia, puedo tener entidades tipo puntuales, línea, área y texto. La de colección es una que me genera las tres entidades juntas, una de cada de ellas. ¿Qué pasa? A la hora de modificar tengo que modificar toda esa tabla como un bloque. No me interesa, a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta generar una tabla con un tipo de entidad para cada necesidad, ¿vale? Entonces hemos dicho que son puntuales, perfecto. Los campos es lo que alimenta la tabla. Aquí en los campos yo puedo insertar lo que yo necesite. Eso es una estructura de una base de datos. Yo puedo ir metiendo los que vaya necesitando en función de la estructura que yo haya diseñado y ya está. Pues entonces, como es personal, pues podemos poner nombre, añadimos DNI, añadimos carnet, por ejemplo, estoy inventándome los datos, ¿vale? Entonces voy a poner una tabla con estos tres campos, el nombre, el DNI y el carnet. Importante, tipo de bite. El tipo de bite es cómo va a tratar la base de datos, cómo va a manejar esos datos que yo estoy insertando. Yo puedo seleccionar entre todos estos elementos. Si yo pongo una cadena variable grande, me va a permitir, es como antiguamente los campos memo, me va a permitir hasta 65.000 caracteres. Yo puedo escribir ahí la Biblia
que me lo va a aguantar perfectamente. Luego, cadena de caracteres son caracteres alfanuméricos con un máximo de 255 caracteres, suficiente para poner un nombre. Luego, si yo lo que necesito es poner solamente números, número de teléfono, por ejemplo, yo pondría el entero byte, entero 4 bytes, ¿vale? El entero 4 bytes solamente me permite, no podría poner matrículas, ni podría poner DNIs, solo y exclusivamente puedo meter números. Hay que tener en cuenta que cada vez que yo meto un campo nuevo, por defecto me va a poner el entero byte. Entonces tenemos que tener la precaución de que eso tengo que modificarlo, ¿vale? Y lo ponemos en cadena de caracteres. Si yo voy a meter una dirección de correo electrónico, pues pondría hipervínculo. Si es un campo fecha, un campo lógico, o sea, de sí, no, ¿vale? Yo elijo el tipo de byte que voy a poner en este campo. ¿Visto? Fácil, perfecto. Hasta ahí ya tenemos todo lo que es estructura, desde que creamos la base de datos hasta que vamos metiendo lo que son los elementos, o sea, ya vamos por aquí, los campos. Y los registros ya es cuando ya tengamos activada esa base de datos, ¿vale? Entonces, continuamos. Dentro de esta base de datos, yo puedo codificar algún dato. Si yo sé que el carnet puede ser A1, A2, B1, B2, C1, C2, pues yo ese campo, en vez de tener que ponerlo constantemente cada vez que yo voy a rellenar esos datos, yo puedo ponerlos en un campo codificado. ¿Cómo hacemos eso? Yo selecciono el campo que yo quiero codificar, que sería este de aquí, le doy a codificar. Entonces, para eso lo que podemos hacer es codificar ese campo. Repito, seleccionamos el campo que nosotros queremos codificar y pulsamos codificado. Aquí, ¿qué hacemos? Si yo, por ejemplo, voy a añadir 4 valores, el valor pues va a ser, por ejemplo, A1, el A2, B1 y B2. Vale, y después en descripción, pues aquí voy a poner carnet moto 125 errores, pero bueno, vale, suficiente. Otra cosa interesante, si le doy que este campo va a estar indexado, quiere decir que va a crearle un orden interno para que todos los datos que yo haciendo de búsqueda y de gestión de la información me lo vaya haciendo con este campo, que es el que yo he indexado. Y después, si yo necesito obligatoriamente que el DNI esté completo, yo tengo que decirle requerido. No me va a dejar pasar nada hasta que yo no requiera ese campo. Una vez que lo inserte, ya me va a seguir autorizando, ¿vale? Entonces pulso aceptar y ya tengo mi primer conjunto de datos hecho. Y le doy a aceptar. Si me vengo aquí, tenemos personal y aquí, bueno, podemos meter, si queréis, una cartografía para que esa información ya esté insertada en un sistema de referencia y en un punto en concreto del mapa, que lo que podemos hacer, por ejemplo, venimos a asistente y vamos a meter un modelo digital del terreno. Aceptamos y aceptamos. Vale, entonces yo ese personal lo voy a meter aquí. Pincho sobre personal, me aparece utilidades de capa y punto, porque es una entidad de tipo puntual. Voy a poner aquí un conductor. Entonces, nombre Pepe, DNI F y carnet. Acordaros que este campo lo hemos codificado. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos creado una lista donde me dice A1, A2, B1 y C1, ¿vale? Entonces vamos a poner que esto me vaya en moto. Pues aceptamos. Ya hemos creado nuestro primer elemento, ¿vale? Nosotros podemos ir creando todos los elementos que queramos. Pepe, este nada más Juan. El carnet de identidad va a ser el 2 R y este va a ir en coche, ¿vale? Y así podemos insertando todo lo que queramos. Botón derecho, finalizamos y en utilidades de capa damos a guardar y a salir, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que en prioridad nosotros introducimos primero la cartografía y después
metemos los elementos vectoriales. Si lo hacemos al revés, no nos aparecerán, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro personal. Vale, hay que tener siempre cuidado con esas cosas. Esto en prioridad vamos modificando nosotros el orden. Bueno, pues ya hemos creado nuestro primer conjunto de datos dentro de una base de datos. Ahora ya para afianzar el tipo de estructura que nosotros estamos manejando, vamos a crear otro conjunto de datos. Entonces, pulsamos sobre el conjunto de datos. ¿En qué base de datos? En la misma que hemos creado antes. Y sobre esa base de datos le doy a guardar y le digo, como este ha sido personal 1, esta se va a llamar coches 1. Sistema de referencia, el que hemos comentado antes, y la escala 1.25. Aquí estamos ya exactamente en el mismo plan. Yo tengo ya dentro de mi base de datos dos conjuntos de datos, uno que sea personal y otro vehículos. Me gusta más vehículos que coches. Entonces, nuestro nombre va a ser vehículos, los sistemas de referencia el mismo del anterior y la escala 95. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Como antes nos hemos ido directamente a seleccionarlos de nuestra tabla, aquí vamos a borrar los que no nos interesa, que van a ser de área y el de línea, y vamos a utilizar el de puntos. Y el de puntos lo podemos modificar, que es lo que hemos hecho antes. Puntos, hemos dicho que son vehículos. Importante, el nombre de la tabla que yo consigno aquí es el que me aparece aquí en el panel de leyenda, ¿vale? Si yo aquí, como me aparece punto, pues aquí me pondrá punto. Si genero 5 conjuntos de datos y no les pongo nombre, pondrá punto, 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 y no sabré a qué tipo de tabla estoy haciendo referencia, ¿vale? Entonces siempre es importante que cambiemos el nombre de la tabla. La geometría, punto también. Y aquí, como son vehículos, pues vamos a poner el tipo de vehículo que es, cadena de caracteres, añadimos otro que será matrícula, y esto será también cadena de caracteres, y el conductor, por ejemplo. Como vemos, al pulsar aceptar me aparece aquí ya nuestro nuevo conjunto de datos, que como tiene el mismo color que el modelo digital del terreno y el conductor. Yo aquí podría codificar algún elemento, como lo modificamos. El ancho, ponerle el tipo de documento. Vale, entonces vamos a codificar el campo tipo y le vamos a poner 1, que puede ser, y el color, vamos a poner 3 valores, que pueden ser el ligero, y aceptamos, ¿vale? Entonces vamos a trazar pues la carretera esta. Como entidad tipo línea, aquí solamente me aparece activada pesado línea. Pues perfecto. Vamos trazando y mecanizado, ¿vale? No voy a poner, bueno, sí, pero no hace falta meter descripción. Nombre, la M17, y el campo, le doy a aceptar y aceptar. Ya tengo mi segundo conjunto de datos, que sería el de vehículo. Vale, entonces ya tenemos nosotros aquí nuestra carretera. Recordamos, seleccionamos el que nosotros queramos derecho, guardamos, utilidades de capa, y punto, salimos y pinto. Así aquí podemos insertar también tipo área codificado. Tipo área me aparecería desde aquí hasta aquí, todos los elementos que yo he insertado. Y conductor, vale. Entonces, que sepamos que yo creo una sola base de datos. Sobre esa base de datos voy metiéndole los conjuntos de datos que yo vaya necesitando, pesado, y aquí donde voy yo metiendo nuestro conjunto de datos, Juan. Y después Carta lo va interconectando. Esto ya, este está conexionado con este y está conexionado con este, de forma que esa información pueda hacerle consulta directamente sobre estos elementos, ¿vale? Bueno, vídeo largo, lo siento. Espero que haya sido de ayuda. Y bueno, cualquier consulta, vale, pues vamos intentando solucionarla. Y nos vemos dos conductores y 3. Yo puedo activarlo o desactivarlo. Bueno, antes de finalizar, botón derecho, vemos como el cursor pasa de ser un bolígrafo a ser una flecha. Damos a guardar y a salir. Y entonces ahora ya, pues yo tengo aquí mi base de datos, perdón, mi conjunto de datos con 3 elementos, y aquí me conjunto que yo quiero identificar cada uno de ellos. Doble clic y veo que el tipo es de mecanizado, que la matrícula es esta y que el conductor es este. O bien veo el listado completo, botón derecho, abrir tabla de atributos, y veo mecanizado, pesado, ligero, eso que quiero identificar uno de ellos. Lo selecciono y que me lo centre en el mapa, ¿vale? Ya me ha seleccionado. ¿Visto? Personal exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué
que yo quiero meter otra entidad tipo lineal, yo me vengo a vector, crear conjunto de datos, donde dentro de mi base de datos, guardar cómo se va a llamar el nombre de la base de datos. El conjunto de datos se va a llamar carreteras, ¿vale? Sistema de referencia el mismo, la escala la misma, y esto van a ser líneas. Elegimos o lo borramos todo o creamos nueva. Venga, borramos todo y creamos una nueva. ¿Cómo se va a llamar? Carretera. Y tipo línea. Pues ya está. Pues el nombre de la carretera y descripción. El vídeo se está haciendo un poco largo, pero es importante tener claro los conceptos de cómo creamos estos vectoriales. De todas formas, se va a hacer otro vídeo en el que explicamos cómo generamos entidades vectoriales tipo punto, línea y área de una forma más rápida. O sea, yo no tengo conocimiento y quiero saber cómo meto un personal, pim pam pum, y lo tengo en un momento, ¿vale? Pero aquí me gusta que esto se sepa cómo se estructura y cómo se forma esa base de datos y cómo debemos jerarquizarla, ¿vale? No vamos a meter ningún campo codificado ni nada, solamente nombre y descripción. Pulsamos aceptar y una vez finalizado nos aparece aquí el elemento vectorial que hemos creado, que es el de carreteras, de tipo una entidad tipo lineal, y bueno, como tiene el mismo color que lo que es el fondo del modelo digital del terreno, vamos a modificarlo y aprovechamos para recordar que en sus propiedades gráficas podemos modificar pues el tamaño, el color, la forma y demás, ¿vale? Aceptamos y aplicamos, entonces ya tenemos el color azul y ahora ya pues procedemos a pintar el trazado. Al pulsar sobre la entidad nos activa la de utilidades de capa y sobre ella vemos que solamente tenemos puntos, línea y áreas, pero activado solamente el de línea. Esta va a ser la entidad que nosotros podemos trazar. Seleccionamos línea y vamos trazando el itinerario por donde queremos que vaya nuestra carretera. Una vez finalizado, botón derecho y nos aparece lo que es el cuadro de diálogo donde ponemos los datos o descripción de ese elemento vectorial. En este caso hemos dicho que una carretera, pues vamos a ponerle que sea la M17, por ejemplo, y después en descripción que sea pues asfalto. Pulsamos aceptar y ya nos traza el itinerario. Vemos que el cursor está en forma de lápiz, botón derecho, guardamos y salimos. Pues ya tendríamos aquí nuestra entidad tipo lineal donde me dice el nombre, que es la de M17, y el asfalto. Ya podría yo seguir añadiendo sucesivamente, cada vez que pulso sobre línea, puedo añadir otro itinerario, ¿vale? Bueno, pues este será el procedimiento para crear entidades, teniendo claro cómo es la constitución de esa arquitectura de la base de datos, que está compuesta de conjunto de datos a su vez de tabla y la tabla de campos, ¿vale? Bueno, pues esperemos que el vídeo ya les haya servido de ayuda y nos vamos viendo en sucesivo. Muchas gracias.